Una niña de 8 años desapareció a solo unos pasos de su casa. Un niño de 4 años fue asesinado y enterrado en el patio trasero de una vecina. La policía se negó a intervenir. Los responsables, personas dentro de la misma comunidad, incluso de las más confiables. Ambos casos fueron tan impactantes que obligaron al Congreso de Guatemala a actuar de inmediato. Y del dolor más profundo, nació un sistema de alerta nacional que ha salvado a cientos de niños. Alba Michelle España Díaz nació el 16 de junio de 1998 en el departamento de Chiquimula, ubicado al oriente de Guatemala. Vivía junto a su madre, Rosa Díaz, en el municipio de Camotán, una comunidad donde eran muy conocidas y apreciadas. El padre de Alba residía en Estados Unidos, por lo que ella creció siendo hija única al lado de su mamá. Desde muy pequeña, Alba demostró ser una niña fuera de lo común. Era sumamente inteligente, tanto así que iba un año adelantada en la escuela. Además, se destacaba por su carisma y su disposición a ayudar a los demás. En Camotán, la gente la conocía bien, no solo por su inteligencia, sino también por su espíritu servicial y su entusiasmo por participar en eventos comunitarios. A Alba le encantaba involucrarse en actividades sociales y sentía una pasión especial por los reinados infantiles. A sus apenas 8 años, ya había ganado 7 coronas, algo que sorprendía a todos por su corta edad. El 14 de junio de 2007, apenas 2 días antes de cumplir 9 años, Alba le pidió permiso a su madre para ir a la librería. Le dijo que quería darle una sorpresa, aunque no especificó de qué se trataba. Rosa, como madre protectora, nunca permitía que su hija saliera sola. Sin embargo, ese día hizo una excepción. La librería estaba muy cerca, apenas a unos metros de su casa, y como Alba era tan conocida en la comunidad, siempre había alguien dispuesto a acompañarla si era necesario. Por eso, Rosa pensó que no había peligro en dejarla ir sola por una vez. Pero los minutos empezaron a pasar, y luego se hicieron horas. Alba no regresaba. Rosa comenzó a angustiarse. Sabía que su hija no solía tardar, menos aún cuando la distancia era tan corta. Salió de su casa con el corazón acelerado y empezó a preguntar a los vecinos si alguien la había visto. Sin embargo, a pesar de que todos la conocían, nadie parecía haberla visto ese día. La preocupación creció rápidamente. Mientras recorría las calles en su búsqueda, Rosa encontró una patrulla policial. Desesperada, se acercó a los agentes y les pidió ayuda. Sin embargo, su súplica fue rechazada. Los policías le informaron que debían esperar 24 horas antes de actuar, según el protocolo. Rosa, sin rendirse, se dirigió a la comisaría con la esperanza de recibir una respuesta distinta. Pero allí le repitieron lo mismo. Tenían que esperar. A pesar de la falta de apoyo oficial, los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. La comunidad entera se volcó a buscar a Alba. No solo Camotán, sino también otros 2 municipios del departamento de Chiquimula se unieron al esfuerzo. Usaron carros con altoparlantes, recorrieron caminos solitarios, gritaron su nombre por todas partes. En los altavoces, la voz de quienes la buscaban resonaba con fuerza, repitiendo su nombre una y otra vez. Pero por más que llamaron, no hubo respuesta. La búsqueda de Alba no se detuvo ni un solo momento durante toda la noche y la madrugada. Vecinos, familiares y personas de comunidades cercanas se unieron con linternas, lámparas y hasta vehículos para recorrer calles, caminos y zonas rurales. Todos compartían la misma preocupación: encontrar a la niña sana y salva. Pero a pesar del esfuerzo colectivo, nadie pudo dar con su paradero. El ambiente se llenaba de incertidumbre y angustia mientras pasaban las horas sin ninguna señal de ella. Fue hasta el día siguiente, cuando algunos pobladores decidieron ampliar el rango de búsqueda y se adentraron en un área boscosa conocida como El Pinal, que encontraron algo que los dejó en shock. En una zona boscosa y remota, se encontró a Alba sin signos de vida.
La escena fue tan fuerte que quienes la presenciaron quedaron profundamente afectados. Sin perder tiempo, llamaron a las autoridades locales. La policía acudió al lugar y procedió con el levantamiento del cuerpo, siguiendo los protocolos establecidos. Poco después, se llevó a cabo la autopsia con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento. Los resultados fueron inquietantes. El informe forense reveló que la menor fue víctima de violencia extrema. Esta revelación desconcertó a los peritos, ya que no se hallaron indicios de intervención médica profesional. Por esta razón, se consideró como una posibilidad que animales salvajes hubieran sido responsables de esos daños. Sin embargo, esta hipótesis también presentaba inconsistencias. Si un animal hubiera causado tal daño, lo más probable es que también habría destruido parte del rostro, lo cual no se observaba en el cuerpo, lo que hizo que la situación resultara aún más extraña y difícil de explicar. El estado en que fue encontrado el cuerpo tampoco ayudó a facilitar el análisis. La zona del bosque tenía un nivel de humedad muy elevado, lo que provocó que el proceso de descomposición avanzara más rápido de lo normal. Esto dificultó el trabajo de los forenses, que encontraron limitaciones a la hora de recopilar evidencias detalladas. A pesar de estas dificultades, el examen permitió establecer algunos datos importantes. No se encontraron signos de agresión de carácter íntimo, pero sí había evidencia clara de que la niña había sufrido violencia física. Había evidencia de agresiones físicas visibles. Además, se observaron marcas en sus muñecas que indicaban que en algún momento había estado atada. Según el informe forense, la causa de la muerte fue el resultado directo de los golpes que recibió. El hallazgo estremeció a toda la comunidad. La tristeza pronto se convirtió en indignación. Los vecinos comenzaron a preguntarse quién podía haberle hecho algo tan terrible a una niña tan conocida y querida como Alba. Empezaron a buscar posibles responsables, y muchas miradas se dirigieron a personas del municipio que tenían antecedentes o eran conocidas por su comportamiento cuestionable. Entre los nombres que surgieron, el primero en generar desconfianza fue el de Dolores Carla Elizabeth Morales Jiménez, a quien todos en la zona conocían como Lola la Piccolino. Esta mujer era la propietaria de un local nocturno en el área y, según se decía, estaba relacionada con actividades irregulares. Se hablaba de que traía a mujeres desde otros países de Centroamérica, así como a menores de edad de diferentes departamentos de Guatemala, para involucrarlas en situaciones de explotación. Lola la Piccolino era una figura conocida en la región, con un historial amplio de denuncias en su contra. Se hablaba de ella desde hacía años por sus presuntas actividades ilegales, pero a pesar de tantas acusaciones, nunca había enfrentado consecuencias legales. Sorprendentemente, jamás se presentó ante un tribunal ni se le abrió un proceso penal formal. De algún modo, siempre lograba eludir la justicia. Cuando su nombre salió a la luz en relación con el caso de Alba, las autoridades y vecinos comenzaron a interrogarla. Sin embargo, Lola negó cualquier vínculo con el hecho. Su actitud fue de total indiferencia, como si no tuviera nada que ver. No dio explicaciones y simplemente se deslindó de toda responsabilidad. Algunos consideraron que, siendo Alba una niña tan visible y conocida por todos en Camotán, resultaba poco probable que alguien intentara llevarla a un lugar como el de Lola, ya que cualquier persona que la viera podría identificarla de inmediato. Esa posibilidad, por lógica, parecía demasiado arriesgada. Mientras tanto, surgieron otras sospechas. Varias personas comenzaron a notar el comportamiento extraño de dos mujeres de la comunidad, las hermanas Mariana y Jesús Interiano. Ambas mostraban signos de nerviosismo. Algunos vecinos afirmaron haberlas escuchado discutiendo entre ellas, lanzándose acusaciones mutuamente sobre quién era la responsable de llevarse a la niña. Estas mujeres ya eran conocidas por sus presuntos vínculos con actividades ilegales relacionadas con recién nacidos. Se decía que se acercaban a mujeres embarazadas en situación vulnerable y les ofrecían dinero a cambio de quedarse con los bebés al nacer.
El acuerdo consistía en entregarles una suma durante el embarazo, acompañarlas durante el parto y luego llevarse al niño. Debido a estos antecedentes, muchos comenzaron a pensar que podían estar involucradas en el caso de Alba. También se mencionó a otra mujer cercana al círculo de las hermanas, Ingrid Marisol Martínez. Vecina del lugar y amiga de ellas, Ingrid también empezó a levantar sospechas por su actitud evasiva y su cercanía con la Sinteriano. Ante la presión de la comunidad, las tres mujeres terminaron confesando. Admitieron haber tenido participación en el caso de Alba. La reacción del vecindario fue inmediata. Indignados por la revelación, los vecinos se reunieron y reaccionaron de forma violenta contra ellas. Mariana Interiano falleció tras un acto de violencia. Jesusa e Ingrid, por su parte, sufrieron heridas graves, tanto por golpes como por quemaduras. La policía llegó poco después, pero ya era tarde para Mariana. Las otras dos fueron trasladadas por las autoridades, quienes iniciaron un proceso penal en su contra. Durante los interrogatorios, las mujeres declararon que una mujer originaria de Chiquimula, a quien no identificaron con nombre ni descripción, les había ofrecido $3,000 por la niña. Contaron que habían tenido a Alba encerrada y amarrada, pero que al verla llorar y gritar constantemente, terminaron golpeándola. Fue esa violencia la que provocó su muerte. Esta explicación dejó muchas cosas en el aire. Durante la autopsia realizada al cuerpo de Alba, uno de los hallazgos más impactantes fue que le faltaban varios órganos. Sin embargo, no se logró establecer con certeza qué había sucedido con ellos. Una de las hipótesis que surgió fue que el motivo del secuestro de la niña pudo haber estado relacionado con el tráfico de órganos. No obstante, esta teoría presentaba inconsistencias importantes. Para que un órgano humano pueda ser utilizado en un trasplante, debe ser extraído con equipos especializados y en condiciones extremadamente controladas. Además, una vez fuera del cuerpo, el tiempo de conservación es muy limitado. El órgano debe ser trasplantado en cuestión de horas a otra persona compatible, en un entorno médico preparado. En este caso, no se había reportado ningún procedimiento de trasplante reciente en hospitales de Chiquimula ni en comunidades cercanas, lo que hacía que esa línea de investigación perdiera fuerza. Otro detalle relevante fue que, según el informe forense, los órganos no habían sido extraídos utilizando instrumental quirúrgico. Las marcas en el cuerpo indicaban que se trató de una extracción desordenada, sin técnica médica, lo que descartaba casi por completo la posibilidad de un procedimiento con fines clínicos. En lugar de aclarar el panorama, esta información dejó aún más preguntas abiertas. Finalmente, las autoridades judiciales consideraron suficientes las pruebas para procesar a las dos mujeres responsables del crimen. Fueron acusadas formalmente por el secuestro y homicidio de Alba. El tribunal dictó sentencia, imponiendo a cada una pena de 50 años de prisión. Mientras tanto, en otro caso distinto, también doloroso, la historia del pequeño Kenneth Alexis comenzó de forma muy diferente. Kenneth era un niño de apenas 4 años. Se le describía como alegre, saludable y muy activo. Le encantaba jugar, siempre con una sonrisa en el rostro. Vivía con sus padres y su hermano mayor, en una familia sencilla pero estable. Aunque no eran ricos, nunca les faltó lo esencial. Eran una familia unida y feliz. Ese equilibrio cambió radicalmente el 16 de diciembre de 2009. Ese día, como cualquier otro, la familia almorzó junta en casa. Luego de la comida, Kenneth le pidió permiso a su mamá, Maribel, para salir a jugar con sus vecinos, algo que hacía casi todos los días. Maribel aceptó sin dudar, ya que era una rutina normal para el niño. El hermano mayor de Kenneth prefirió quedarse en casa esa tarde. Pocos minutos después de que Kenneth saliera a jugar, su padre llegó del trabajo. Saludó a su esposa y al hijo mayor, y luego preguntó por el más pequeño. Maribel, con tranquilidad, le dijo que estaba afuera, jugando en la casa de enfrente, como solía hacerlo todas las tardes. Al ver que Kenneth no regresaba después de varios minutos,
su padre salió a buscarlo personalmente. Recorrió las casas cercanas y se dirigió al grupo de niños con los que su hijo solía jugar cada tarde. Pero para su sorpresa, ninguno de ellos supo darle una respuesta clara. Todos dijeron que no lo habían visto o que no sabían dónde estaba. Esa falta de información encendió las alarmas. Tanto el padre como la madre de Kenneth comenzaron a inquietarse seriamente. La preocupación creció de forma rápida y decidieron salir juntos a buscar al niño por los alrededores. En cuanto los vecinos se enteraron de la desaparición, se solidarizaron con la familia y se unieron a la búsqueda. Revisaron calles, patios, caminos de tierra, barrancos e incluso zonas de difícil acceso. A pesar del esfuerzo colectivo, no lograron encontrar ninguna pista sobre el paradero del pequeño. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Mientras casi todo el vecindario participaba en la búsqueda, dos mujeres actuaron de forma inusual. Se trataba de Santos Matilde y Claudia Morán. Ambas, en lugar de ayudar, optaron por encerrarse en su casa en cuanto supieron que Kenneth estaba desaparecido. No salieron en toda la tarde, ni preguntaron, ni ofrecieron apoyo. Esa actitud extraña despertó sospechas entre varios vecinos, especialmente porque era una comunidad pequeña y unida, donde lo normal era que todos colaboraran en situaciones así. Los padres de Kenneth continuaron la búsqueda por su cuenta hasta las 7 de la noche. Al no encontrar rastro alguno, decidieron acudir a la comisaría de la Policía Nacional Civil para presentar una denuncia formal por desaparición. Pero al llegar, se encontraron con una respuesta frustrante y dolorosa. Los agentes les informaron que, según el protocolo, debían esperar entre 24 y 48 horas después de la desaparición para que las autoridades pudieran intervenir oficialmente. El padre del niño, desesperado, también pidió permiso para registrar la casa de Santos Matilde, dada la conducta sospechosa que ella y Claudia habían mostrado. No obstante, esa solicitud también fue rechazada. Los oficiales alegaron que no tenían pruebas ni razones suficientes para emitir una orden de registro, por lo que no podían intervenir en la vivienda. Pasó la noche entre ansiedad, incertidumbre y miedo. La familia y los vecinos siguieron buscando como podían, sin descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, el padre de Kenneth volvió a la comisaría con la esperanza de que esta vez sí lo ayudaran. Pero nuevamente se encontró con una negativa por parte de la policía. No fue sino hasta casi 24 horas después de su primera visita que las autoridades decidieron aceptar la denuncia y comenzar la búsqueda de forma oficial. Cabe señalar que, según los testimonios de los propios vecinos y de la familia del niño, la búsqueda realizada por la policía fue superficial y limitada. Tras la desaparición de Kenneth y la falta de respuestas por parte de las autoridades, su padre no se quedó de brazos cruzados. Movido por la desesperación y el amor por su hijo, comenzó a recorrer distintas partes de Guatemala, especialmente zonas cercanas a las fronteras. Su mayor temor era que Kenneth hubiera sido llevado fuera del país, posiblemente por una red dedicada a la adopción ilegal. Con un fajo de fotografías impresas del niño en la mano, Guillermo, el padre, se acercaba a todas las personas que podía. En estaciones de buses, en puntos fronterizos, en mercados y en las calles. Les mostraba la imagen de Kenneth y les pedía que, si lo veían, avisaran de inmediato. Su objetivo era claro: impedir que su hijo fuera sacado del país sin dejar rastro. A pesar de su esfuerzo incansable, tanto él como su esposa no podían quitarse de la mente la sospecha de que sus vecinas, Santos Matilde y Claudia Morán, estaban involucradas. Había algo en la actitud de ambas desde el principio que no les dejaba en paz. Guillermo también buscó ayuda institucional. Tocó las puertas de múltiples organizaciones dentro del país, ONGs, medios locales y colectivos de derechos humanos. Si bien recibió apoyo moral y logístico de algunas de ellas, sentía que ni el gobierno ni la Policía Nacional Civil estaban haciendo lo suficiente. El proceso para obtener autorización y revisar la vivienda de las dos mujeres sospechosas parecía interminable. No fue sino hasta el 23 de diciembre, una semana después de la desaparición de Kenneth,
que finalmente logró que la policía emitiera una orden de registro. Esa misma tarde, varios agentes llegaron a la casa de Santos y Claudia. Ingresaron y comenzaron a inspeccionar cada habitación con cuidado, revisando muebles, armarios, espacios cerrados y cualquier rincón donde pudiera haber alguna pista. Durante los primeros minutos, no encontraron nada. Las habitaciones estaban limpias y no había señales visibles que levantaran sospechas. Sin embargo, al llegar a la parte trasera de la casa, en un pequeño patio donde las mujeres acostumbraban lavar ropa, los agentes notaron algo extraño. En el área de la pila, una estructura de cemento comúnmente utilizada para lavar en casas guatemaltecas, observaron una losa de concreto más gruesa de lo habitual. Decidieron retirarla. Debajo de esa losa, oculto bajo capas de cemento y dentro de una cavidad improvisada, encontraron el cuerpo del pequeño Kenneth. El descubrimiento fue devastador. La escena confirmó los peores temores de la familia. La autopsia posterior reveló que se confirmó que el menor murió como resultado de una agresión violenta. También se observó que Kenneth había intentado defenderse, ya que se observaron signos de que intentó protegerse. El examen determinó que su muerte había ocurrido el mismo día en que desapareció. Una vez enfrentadas a la evidencia, las dos mujeres confesaron su responsabilidad. Durante el juicio, explicaron que una persona vinculada a una red de adopciones ilegales les había ofrecido $1,500 a cambio de entregar a un niño con características físicas similares a las de Kenneth. Las dos mujeres, Santos Matilde y Claudia Morán, confesaron que en un inicio pensaban que todo saldría como lo habían planeado. Pero la situación comenzó a descontrolarse cuando el padre de Kenneth empezó a buscarlo activamente junto con los vecinos. Esa presión inesperada las puso extremadamente nerviosas. Según su testimonio, al escuchar que las personas rondaban por la zona preguntando por el niño, decidieron encerrarse en su casa para evitar cualquier contacto. Fue en ese momento, en un intento desesperado por evitar que Kenneth hiciera ruido, que comenzaron a golpearlo. Los golpes que le propinaron no eran parte del plan, pero terminaron siendo tan violentos que le causaron la muerte. Aterradas por lo que acababan de hacer, decidieron ocultar el cuerpo lo más pronto posible. Cavaron un hueco en el patio de su casa, en el área destinada al lavado, y lo enterraron ahí. Encima colocaron una gruesa losa de cemento y después, como si nada hubiera pasado, volvieron a colocar la pila de concreto que usaban para lavar ropa, creyendo que con eso nadie encontraría el cuerpo, incluso si la casa era registrada. Un año después de haber sido arrestadas, el proceso judicial concluyó con una condena firme. Ambas fueron sentenciadas a 50 años de prisión cada una por el secuestro y asesinato del pequeño Kenneth. Aunque la justicia llegó tarde, fue un paso importante para la familia. El tiempo siguió su curso. El 10 de agosto de 2010, casi un año después de los hechos, el Congreso de la República de Guatemala recibió una propuesta de ley impulsada por la Fundación Sobrevivientes y respaldada por los padres de Alba Michelle y Kenneth Alexis. La iniciativa llevaba un nombre muy significativo: Ley Alba Kenneth. Este sistema de alerta se inspiraba en el modelo de la alerta Amber y tenía como objetivo activar de forma inmediata la búsqueda de menores desaparecidos. A diferencia de los protocolos anteriores, donde las autoridades pedían esperar entre 24 y 48 horas, la alerta Alba Kenneth establecía que la búsqueda debía comenzar de inmediato, sin perder un solo minuto. El sistema incluye la participación de varias instituciones: el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los controles fronterizos, todos coordinados para reaccionar rápidamente ante cualquier desaparición de un niño, niña o adolescente. Ese mismo día, el Congreso aprobó la ley con carácter urgente. Desde entonces, la alerta Alba Kenneth se ha implementado en todo el país y ha permitido localizar a muchos menores que habían sido víctimas de secuestro con fines de trata o adopciones ilegales. Gracias a este sistema, muchas familias han podido reencontrarse con sus hijos. ¿Conocías la alerta Alba Kenneth antes de ver este video?
¿Qué opinas del papel de la comunidad en estos casos? ¿Qué otras medidas crees que se pueden tomar para proteger a los niños en nuestras comunidades? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides